Gracias por seguir con nosotros. Aprovechando para mandar un saludito a la comunidad de Lawrence, que recibimos muchas, pero muchas misivas de ustedes. Gracias por su seguimiento. Y también a ustedes en Orlando, muy pronto estaremos visitándoles. Así que qué bueno que están ahí con nosotros siguiéndonos también. Esas visas, fíjate, tenemos grandes comunidades dominicanas allá. Importante. Personas que se han quedado a hacerlo bien, que se han quedado trabajando, que tienen sus visas de trabajo. ¿Cuál es el procedimiento para entonces? ¿Cómo es que se llama esa visa? La visa de trabajo, efectivamente. Pero hay una que es B2, acuérdate que yo no sé. Sí, realmente, la visa L. La visa L es la más solicitada para quedarse con un contrato pues de manera permanente. Porque dentro de la categoría de trabajos, de visa de trabajos, tenemos pues la visa de residencia temporal, la visa de residencia permanente y la definitiva. Todo depende del contrato. ¿Es el Green Card famoso? No, el Green Card es la residencia, pero la residencia permanente que la obtienes a través de un vínculo. En este caso sería un vínculo laboral, pero primero tienes que pasar por un proceso, establecerte en un trabajo, que el trabajo luego que te tramita la visa, pues entonces quieras sentarte en suelo americano. Es un proceso. Pero sí puedes obtener una Green Card o tarjeta verde. Ya. Entonces, en el caso de que yo desee trabajar en los Estados Unidos, debo conseguir un patrocinador, ¿no? Un sponsor. Sí, así es. Es tu patrocinador, así es. Es un contrato de trabajo. Yo tengo que tener un contrato de trabajo antes de. Claro que sí. Y una pregunta, vamos a poner que sí, que a mí se me dé el asunto y que yo consigo mi contratador y que hacen todos los trámites y todo esto, y luego yo me quiero ir del trabajo porque no me gustó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso es una responsabilidad muy personal. Ahí, obviamente, ya el contrato no tiene sentido, ya tú incumpliste el mismo, pues las autoridades competentes de ese trabajo se van a encargar de notificarlo al Departamento de Estado de Trabajo, explicando la situación y los motivos, y ya va a constar en tu expediente. Por lo que yo nunca voy a recomendar esto, pero si pasa, obviamente se va a diluir el contrato y vas a tener que retornarte a tu país. O sea, que es como un amarre que la gente no se da cuenta que hace, por ejemplo, por 4 años mínimo. Así es, son 2. Cuando es temporal 2, ya cuando es residencia permanente 4 y ya la definitiva, pues puedes estar establecido sin ningún límite. Y si yo, por ejemplo, tengo ese contrato de trabajo, ya se va a vencer, si yo me quiero quedar, yo tengo que buscar entonces, hacer el mismo proceso. O sea, buscar otro sponsor, buscar otro contrato. No, el proceso es más simple, no es que no tienes que pasar por un proceso, pero es más simple porque lo que vas a hacer es a renovar el contrato, siempre y cuando sea con el mismo pues empleador. Eso es, si quieres cambiar de empleador, es mi pregunta. No, si quieres cambiar de empleador, entonces tendrías que iniciar una nueva solicitud. Lo mismo. Exactamente. Hacer lo mismo, y conseguir trabajo. Exacto, porque tienes que contar con un contrato previo, aceptado. Ya. Hay personas que también pues obtienen la ciudadanía por medios que no son vínculos laborales, por ejemplo, vínculos matrimoniales. ¿Cómo funciona eso? El vínculo matrimonial, que es el más solicitado, las peticiones de esposos, que son las más comunes. Esto es, efectivamente, como te acabo de decir, mediante un vínculo familiar, tú puedes ir a los Estados Unidos, depende el tiempo de la petición, y ya entonces desde acá irte con tu Green Card o tarjeta verde. ¿Cuánto tiempo de casados, bien casados, o sea, que sea de verdad, que es tu esposo, tú tienes que tener para poder aplicar a ser ciudadano americano a través de esa manera? 3 años. Ah, tienes que durar casado 3 años. No, tienes que durar casado el tiempo que tú entiendas. O sea, puedes iniciarla al mes de casado si tú quieres. Ahora, para aplicar a la ciudadanía, tienes que durar 3 años de forma continua en los Estados Unidos. Y tienes que estar casado durante los 3 años, porque si te divorcias... No, claro, no aplica, entonces no aplica. Otro amarre. ¡Ay, mi madre! Exactamente. No es recomendable. Señores, esto no es tan fácil como uno cree, ¿no? Si quieres aplicar ya luego a la ciudadanía, aunque te divorcies, puedes hacerlo, pero tienes que permanecer durante 5 años corridos en los Estados Unidos. Corrido, eso significa sin venir de vacaciones aquí al país y todo eso. Puede venir, pero tiene que residir allá, porque recuerda que la visa de residencia para residir. Hay muchas personas que tienen un visado de residencia o una residencia en sí, y entonces vienen acá y duran más tiempo en Santo Domingo que lo que duran allá, entonces no tiene sentido. Entonces ellos siempre dicen, si por ejemplo vas a viajar a otro país, trata de que sea por unas vacaciones. ¿Por qué? Porque tú resides acá y por eso me solicitaste una tarjeta verde. Entiendo. ¿Qué significa pedir a una persona? Pedir a una persona son peticiones familiares, solicitudes que hace una persona a través de un vínculo, ya sea familiar o laboral.
que aplica también, porque las visas de trabajo te comenté que hay de no inmigrantes, pero también hay de inmigrantes. Todo depende del contrato de trabajo. Entonces, mediante ese vínculo se inicia una petición que pasa por diferentes estamentos, se aprueba la misma y ya con eso puedes vivir en los Estados Unidos. ¿Y quién te puede pedir? Por ejemplo, un hermano, el suegro, no, el suegro no. No, el suegro no tiene calidad. ¿Un hijo? Sí, te pueden pedir los hijos ciudadanos norteamericanos. Los hijos residentes no pueden. Tienen que ser adultos. Claro, ¿no? mayores de 21 años. Mayores de 21. Así es. Pueden pedir también los hermanos, ciudadanos norteamericanos, un hermano residente no puede peticionar. Pueden pedir los esposos, pueden pedir, a ver, ¿quiénes más? Esposos, hermanos, los novios, pueden pedir también los hijos y los padres. ¿Cuán difícil es cuando te cancelan una visa por X razón, pues volver a obtener una visa? Todo depende, es muy buena pregunta. El motivo. Sí, todo depende del motivo, exactamente, de por qué te cancelaron la visa. Porque te pueden cancelar la visa por diferentes motivos, tanto porque el cónsul entienda que tuvo una mala decisión a otorgártela y no le diste un buen uso. Una persona, por ejemplo, que le den una visa de paseo, vaya a Estados Unidos más de 7 veces al año y cada vez que va a durar un mes, dicen, no, pero espérate. Tú tienes un visado de turismo y tú estás como si fuera una visa de residencia. Y no pagas impuestos. Además, entonces también si descubren que tú en ese lapso estás trabajando, en el lapso de visitar. Vamos a hablar de eso, ¿qué es trabajar? Porque fíjate, hay personas que se van con una maleta de X productos de higiene femenina, vamos a poner así, que son muy famosos allá, y los venden y se ganan sus dólares y eso es trabajar, ¿no? Es trabajar, pero no se ve de esa manera. Vamos a ver, cuéntame. Sí, recordemos o sea, si yo voy y vendo todo lo que llevo. Sí, no hay ningún tipo de problema porque recordemos que dentro de la categoría B1, B2 es negocios o turismo. O sea que tú puedes hacer negocios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre trabajo y negocio? Que te contraten, tú puedes ir de turismo y en ese turismo, en un lapso de 10 días, 15, una semana, vender tus productos y devolverte con tus ganancias. Ahora, tú lo que no puedes es que te contraten en una empresa estadounidense y que te paguen, por ejemplo, en efectivo, porque si lo hacen de manera legal, no pueden contratar a un turista porque no está debidamente reglamentado allá. Exacto. A mí me pasó, por ejemplo, que me querían contratar para un anuncio de televisión y yo no pude porque yo tengo visa de paseo. Exacto. Entonces ya ahí había un contrato. Entonces Claro. esa parte yo decía, pero es que yo tengo amigas que van y hacen maestrías de ceremonias, por ejemplo, y cobran por ello. Sí, pero eso es diferente. Es diferente porque todo depende, como te dije. Si te quieren contratar directamente de un canal, tú tienes que solicitar una visa para tu tipo de trabajo, porque hay visas para comunicadores, hay visas Esa es la para de todo. artista, ¿no? No, hay visas de artistas, hay visas de periodistas, hay visas de abogados, hay todo tipo de visas. ¿Y conviene hacer eso, por ejemplo, cuando ya tú tienes, por ejemplo, una visa que ha durado 20 años renovándose? ¿Conviene hacer un cambio de visa? Claro que sí, todo depende de cuál sea tu objetivo. Okay. Claro, depende de lo que tú quieras hacer. Okay. ¿Por qué es tan importante uno mantener el tiempo en que uno se quede en los Estados Unidos según tú declaraste que te ibas a quedar? Fíjate, hay personas que dicen, no, yo le dije que me devolvían un mes y se quedan 3 meses. Sí. Se dan cuenta, ¿no? Claro que se dan cuenta, Ok. claro, siempre el control migratorio está. De hecho, cuando entran a los Estados Unidos, siempre te estampan con un sello. A veces no te estampan y las personas entienden, bueno, me dieron una presencia indefinida, y no es así. Tú constas en el sistema, por lo que tenemos que cuidar la visa. Y las visas de paseos principalmente, ¿por qué? Porque si tú vas a pasear, ninguna persona que se vaya de vacaciones va a durar más de 2 meses en otro país, gastando dinero, ¿verdad? Que eso es lo que se entiende que es un turista. Entonces, tenemos que cuidar el visado por esa razón. Si te dan una visa de turismo por 10 años, tú puedes entrar a los Estados Unidos durante esos 10 años. ¿Cuántos días que uno se puede quedar al año? Porque Yo tú lo acabas de mencionar y yo digo, ay, Exacto. pero espérate, yo Sí. sé que hay un límite Sí. de días, ¿no? Sí, sí. Los días que ellos te estampan son 6 meses. Ok. Esos son los meses que te estampan. ¿Pueden ser continuos? Pueden ser continuos, exactamente. pero eso es medio año. Medio año, sí, pero no te puedes quedar. Porque es una dicotomía que tienen los norteamericanos. A ver. Yo te estampo 6 meses, sí, pero si te quedas más de 2, te puedo cancelar la visa. ¿Cómo así? Así es. No entendí. Sí, te explico. Ellos te dan la confianza por si surge algún imprevisto. Ahora mismo, por ejemplo, con el COVID, hay personas que se tuvieron que quedar varadas en los Estados Unidos. No podían salir, los aeropuertos cerrados, la situación de salud. Entonces, debieron quedarse un tiempo allá, hasta más de 6 meses. Pero tenían que justificarlo. Yo justifico como avisar. yo justifico que me estoy quedando este tiempo con mi visa de turismo por esa situación.
Entonces, ya ahí posiblemente no se encuentren un problema, es muy difícil. Ahora, una persona que vaya con una visa de turismo, diga, bueno, entré hoy y salgo en diciembre o salgo en enero, muy posiblemente se encuentre con un problema. ¿Cuáles son los errores mayores que comete una persona al solicitar un visado y por la que se le niega la visa? Mentir, ese es el mayor error. Okay. Mentirle al sentido, cónsul. Si tú, por ejemplo, dices que estás trabajando en un lugar y no lo estás haciendo. Si dices que hay una muy famosa, yo estoy casada, pero lo que estás realmente es en unión libre. Okay. La gente tiene que entender que la unión libre no es igual que un matrimonio. Hay que ser preciso. Hay que ser preciso. Por ejemplo, yo tengo, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo 2. Uno de crianza y uno biológico. Entonces tú tienes uno solo, porque si tú no has adoptado a ese de crianza, entonces no es tu hijo. Okay. Y situaciones como esas, que se ven simples, pueden acarrear un problema y una negación. Ser bien claro. Bien claro, específico y no mentir, no hay por qué mentir. Si hay situaciones que se pueden mejorar, entonces vamos a mejorarlas, que uno con la experiencia puede hacerlo, pero nunca le mientan al cónsul. Así es. ¿Cuándo es necesario consultar a un profesional de migración? Entonces, porque fíjate, si es para quizás ir de vacaciones a visitar a la abuelita que va a hacer un sancocho, para Navidad quizás no es necesario consultar a un experto. ¿Cuándo necesitamos? Siempre es necesario consultar al experto. Sí, no importa qué tipo de visa, siempre es necesario consultarlo porque cualquier persona sin experiencia, como te dije, puede cometer errores. Por eso estamos nosotros, los abogados calificados y cualificados en el área, para poder entonces llevarte un proceso con total profesionalismo desde el principio hasta el final. No arriesgándote a un rechazo, aunque la última palabra la tiene el cónsul, pero ya con la experiencia uno trata de que siempre sea favorable. Y tomar en cuenta que el que está en la esquina vendiendo, yo soy asesor legal. En las afueras del consulado no es un experto. Mucho cuidado. Al que nos estamos refiriendo. Claudia, gracias por haber compartido tus conocimientos. La verdad que prometemos traer casos específicos. Incluso vamos a exhortar a la audiencia a que nos escriban, tanto a tus redes como a las nuestras, con sus preguntas al respecto. Y prometemos pues hacer quizás un programa entero en este sentido, porque nos debemos a esta comunidad, no solamente dominicana, sino latina, que nos sigue en los Estados Unidos, y queremos aportar, queremos ayudar y sobre todo queremos hacerlo bien. Así es. Por eso queremos tener personas como tú. Gracias Adelina por la oportunidad y claro que sí, a la orden siempre para poder pues entonces arrojarle luz en todos sus temas migratorios. Maravilloso tenerte aquí. Gracias, un placer. Te exhorto a que te quedes porque no es que lo necesites, pero me parece que a toda mujer y a todo hombre también, ya los hombres están en eso de verse rejuvenecidos, de verse bellos, claro. de verse y de sentirse bien. Pues tenemos una experta en todo esto que nos hablará de cómo traer la belleza desde adentro hacia afuera. Eunice Avendaño con nosotros en breve. Ya volvemos.